Las armas ancestrales son uno de los grandes misterios en One Piece. Desde su presentación sabemos que son unas armas capaces de destruir el mundo por sí solas, y son miles las teorías y especulaciones que se han hecho sobre ellas, y también muy poca la información que tenemos. De hecho, llevamos ya más de 1000 capítulos y el único arma ancestral que conocemos es Poseidón. Y aún así yo sigo pensando que guarda muchísimos misterios. Pero quitando esa, nos quedan otras dos armas, las cuales son Plutón y Urano, que me la agarras con la mano. Sobre la última no tenemos nada de información, al menos a día de hoy, y posiblemente sea revelada esta misma información en el arco de Wano, teoría personal. Pero en el día de hoy vamos a hablar del arma ancestral Plutón, arma sobre la cual tenemos cierta información, pero que a mi manera de ver oculta muchísimas cosas, ya que aún ni siquiera la hemos podido ver o sabemos exactamente qué es. Se nos han dado ciertos datos en la obra e incluso hemos tenido el arco de Enies Lobby, en el cual el arma ancestral Plutón tomó una importancia muy grande. De hecho, llegamos a ver que existían unos planos para construir Plutón, pero finalmente no pudimos verla y estamos a espera de que se nos revele exactamente cómo funciona. Pues bien, en el día de hoy tenemos una teoría que tratará de explicarnos todo esto, y muchas otras preguntas que seguro que muchos hemos tenido en nuestra cabeza. Y es que esta teoría es hecha por el Nakama Sweet Kino en Twitter, el cual os lo estaré dejando en pantalla para que le sigáis. Y es que este Nakama me envió la teoría al correo que también estáis viendo en pantalla, donde por cierto me podéis enviar cualquiera de vuestras teorías si queréis que salgan en un vídeo dando respectivos créditos y todo eso. La cuestión es que cuando revisé esta teoría me pareció una auténtica locura, ya que me parece todo súper interesante y sobre todo muy original. De hecho, dudo que en algún momento hayáis visto alguna teoría siquiera parecida. Independientemente si estáis de acuerdo o no con la teoría, tenéis que tener en cuenta que este vídeo y esta teoría son puro entretenimiento y que es también una teoría muy loca. E incluso digo yo que es de las más locas que he visto nunca, pero también de las que más me gustan. Y si a vosotros también os gusta algo de lo que veis en este vídeo, ya sabéis que podéis dejar un like y suscribiros al canal del youtuber más sexy de toda la comunidad, es decir, el mío. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar con la teoría y espero que os encante. El arma ancestral Plutón. Teoría. El arma ancestral Plutón es uno de los misterios más grandes en One Piece. Sabemos que Plutón es un barco y que se encuentra en Arabasta. Entonces, ¿por qué Franky tenía los planos del barco? Y lo más importante, ¿se puede replicar el arma ancestral infinidad de veces? Paulie, carpintero de Water 7, nos recuerda que un barco está formado por varias piezas. Siguiendo esa explicación, la respuesta por la que los planos han existido a lo largo de toda la historia es muy simple. Plutón está desmontado por piezas y se tiene que volver a montar. Tarea perfecta para el carpintero de los Mugiwaras, quien es desmantelador profesional de barcos. Otra pista para pensar que Arabasta solo esconde una parte de Plutón es la reacción de Robin al leer el poneglyph del Palacio Real. Robin se sorprende con lo que oculta el país, ya que dice nada más. Creo que se sorprendió al descubrir que solo esconde una parte del barco en Arabasta. Plutón es definido como una estrella de la muerte, siendo capaz de borrar cualquier isla del mapa. Hablando de un barco, por lógica la única pieza capaz de causar destrucción sería el cañón. El punto está en que el cañón se encuentra en Arabasta, siendo la pieza clave del barco y la más peligrosa. La primera pista de la ubicación del cañón nos la da Smoker. El actualmente vicealmirante se ha dirigido a Rhine Base por un presentimiento. Podemos pensar que esa sombra que menciona es Crocodile y su organización, como menciona Tashigi, pero no sería la primera persona que siente algo que no está bien. Aunque no es algo muy claro, creo que se repite a lo largo de la serie por diferentes personajes. Sea cierto o no que sabemos de Rhine Base. Rhine Base, también conocida como la Ciudad de los Sueños, es una ciudad que vive del juego y los casinos. En la serie, lo único destacable es que fue la base secreta de los Baroque Works, Rhine Diners. ¿Rhine Diners es el cañón de Plutón? Rhine Diners aparece por primera vez en el manga en el capítulo 76. Crocodile desde su base secreta tiene una breve conversación con Sanji. El capítulo se llama Intuición y podría estar perfectamente relacionado con ese presentimiento de Smoker.
A simple vista ese edificio es solo una pirámide casino, pero en realidad es la base secreta de Crocodile, es decir, un edificio que aparenta ser una cosa, pero en realidad es otra. En este panel, Crocodile habla del plan Utopía. La finalidad del plan era hacerse con el arma ancestral que esconde el país. Vemos que dice nuestra utopía, el nombre del plan, está ante nuestros ojos. Detrás de Croco vemos un Banana Wii. ¿Y si literalmente Crocodile tenía Plutón ante sus ojos? Recordemos que el cañón que puso el Shichibukai estaba oculto enfrente de todo el mundo en el reloj de la torre. ¿No sería irónico que Plutón también estuviera delante de sus narices todo el rato? ¿Entonces Rain Diners es Plutón? La pirámide en sí no tiene nada que ver con un cañón, pero los Bananawis sí, que son los guardianes del lugar y tema principal del edificio, ya que vemos esculturas y cuadros, los cuales nos dan una pista. Primero, según Vivi, estos cocodrilos cazan reyes marinos, comentario que sorprende ya que Sanji derrota a uno fácilmente de un solo golpe. El punto es que esa creencia de que los cocodrilos cazan reyes marinos viene dada por el cañón de Plutón, que tiene la misma forma que esos cocodrilos y sí es capaz de dañar fácilmente a un rey marino. Sería una especie de leyenda que ha pasado de generación en generación. Por ejemplo, en el capítulo 596, la leyenda de la bestia en llamas de Baltimore es en realidad Franky con un abrigo de tigre en llamas. El narrador dice que esa leyenda pasará de generación en generación. Con la misma premisa, la creencia de que los cocodrilos son cazadores de reyes marinos viene dada por la forma del cañón de Plutón, que tiene forma de estos cocodrilos y ha pasado de generación en generación, pero de manera errónea. Es decir, que el Bananawi de oro es el cañón de Plutón. El Sunny está inspirado en Plutón. A Franky le va eso de copiar planos. Por ejemplo, se convirtió en un pacifista al ojear los planos de Vegapunk. Siguiendo esa lógica, también pudo inspirarse en los planos de Plutón para construir el Sunny. Tanto el Sunny como Rain Diners tienen dos cosas en común: cabeza de animal, cañón y dos garras. El Sunny usa esas garras como ancla del barco y de momento en la pirámide son decorativas. Sunny, el barco de ensueño. Como curiosidad, Franky recuerda las palabras de Iceberg sobre vivir su propio sueño y así llaman al Sunny, barco de ensueño. Me gusta relacionar ese apodo con el apodo de Rain Base, que casualmente va por el mismo camino, la ciudad de los sueños. ¿Una pirámide en medio del desierto? Para sacar el cañón de Rain Base necesitamos un río. Crocodile nos da una pista en el primer round contra Luffy. El Shichibukai crea arenas movedizas arrastrando la arena hacia un río subterráneo. Esta lucha pasa por las afueras de los Rain Diners. También sabemos que el casino está rodeado por un lago, el cual es el hogar de estos cocodrilos, y entonces tenemos que preguntarnos por qué Oda nos introduciría un río por un simple ataque. Y es que el casino conecta con ese misterioso río subterráneo. Los ríos son ríos porque desembocan en alguna parte. Lo más lógico sería que desembocara en el gran río que separa el reino de Arabasta. Y por si hay alguna duda, por ese gran río podríamos sacar el cañón. ¿Quién va a desenterrar el río? Gracias a las mini historias sabemos que unos cuantos personajes relacionados con Kabar se encuentran en Arabasta. Tenemos a Toto, a Koza, a la facción rebelde, al mismo Gedatsu, a Goro, al Rey Topo y a Droffy. Todos estos podrían ayudarnos a sacarlo. La columna vertebral de Plutón. Una vez localizado el cañón, tenemos que buscar las otras partes. Pauli menciona que la quilla es la columna vertebral del barco. No tendría lógica que Plutón, un barco con un cañón del tamaño de una pirámide, pudiera navegar sin quilla. El edificio que podría cumplir esa función es el palacio de la isla Gyojin, concretamente el dragón del palacio. Luffy menciona un animal gigantesco en el palacio. Pensamos que se refiere a Caribou, pero ¿qué sentido tiene? Casualmente el dragón sale en primer plano. Además, me gusta relacionar este palacio con Kaido, ya que su Akuma no Mi es la del dragón, y su apodo es Kaido, el rey de las bestias. Inconscientemente, Luffy pudo referirse al dragón del palacio Ryugu como una bestia. El único problema, que habla en plural, como si fueran más de una. El cuerpo de Plutón. Ya tenemos el cañón y la quilla, pero nos faltaría, para que nos entendamos, el barco en sí, el cuerpo. Esta se encuentra en Zou. Roger, Momo y Oden nos dieron una pista. Vemos como Roger dice, se siente como si algo colosal nos observara. Y luego vemos a Momonosuke que dice que cuanto más cerca está de la ballena, más puede escuchar esa ruidosa voz. Podemos pensar que Roger habla del elefante y es lógico deducir que la voz que escucha Momo es la de Zunisha, ya que luego se comunican. Pero al mismo tiempo vuelve a pasar lo mismo que con el palacio Ryugu.
En la viñeta de Roger nos muestran un primer plano del árbol ballena, mientras que en la de Momo casualmente la voz es más ruidosa cuanto más cerca del árbol están. El árbol ballena. De este misterioso árbol sabemos muy pocas cosas, que como mínimo ha permanecido encima de Zunisha 700 años y que en la cola de la ballena se encuentra una entrada secreta y el árbol está hueco por dentro. La cuestión es que, ¿qué necesidad tendría un árbol de comunicarse con nadie? Y es que aquí tendríamos que pensar qué manera tiene un barco de comunicarse con alguien. Exacto, el Klabautermann. Se dice que el Klabautermann es un espíritu acuático o hada que mora en los barcos y es básicamente una encarnación de un barco que ha sido bien cuidado por sus tripulantes. Es una criatura alegre y diligente que se dice que advierte a los navegantes cuando un barco está en peligro y etc. Si realmente el árbol ballena es un barco, este estaría intentando comunicarse con alguien para salir a navegar, explicando el tema de la voz. Ahora bien, ¿cómo van a sacar el árbol ballena de Zou? El sombrero de paja es la señal. Al igual que con Rain Diner, se trata de una estructura masiva. Hemos visto que Law puede mover barcos con la Ope Ope Nomi. No descarto la posibilidad, pero estamos hablando de un árbol masivo. Entonces, para sacarlo sin ayuda de una fruta del diablo, primero tenemos que entender el paralelismo entre Kuma y Zunisha. En algún punto de la historia, Zunisha cometió un crimen y fue desterrado a vagar por el mar toda la eternidad. Kuma nació en el reino Sorbet, en la familia real de esta, llegando en algún momento a ser su rey. De acuerdo a todo lo dicho por Perona, Kuma fue una vez un pirata violento y tiránico que destruía todo lo que se cruzaba en su camino. Por esto era conocido como Kuma, el tirano. ¿Que en qué se parecen? Ambos perdieron su personalidad en algún punto de la historia. Además, tanto el cyborg como el elefante llevan a sus espaldas una especie, unos a los Minks y otro a los dragones celestiales. Mi teoría es, en algún punto de la historia, supongo que influenciado por Dragon, Kuma dejó de ser un tirano y empezó a tratar bien a los habitantes del reino Sorbet. Al ser el rey del reino Sorbet, en una reunión del Levely, alguien muy poderoso, Im, amenazó a Kuma con borrar del mapa el reino Sorbet si no trabajaba para el gobierno mundial. Simplemente Kuma accedió a convertirse en un cyborg a manos del gobierno mundial a cambio de salvar el reino Sorbet, redimiendo así su pasado como tirano. La última misión antes de perder su personalidad fue proteger el barco pirata, el Sunny, con su vida hasta que alguien de los Mugiwara volviera hacia él. Finalmente entregó el Sunny y se convirtió en un robot sin sentimientos a manos de los dragones celestiales. Por otro lado tenemos a Zunisha. En el mismo sentido cometió un crimen terrible en el pasado, por ejemplo el de atacar a la tribu Mink, y en algún punto de la historia se redimió y finalmente bajo amenazas de alguien muy poderoso, podemos suponer que Im, de borrar del mapa el reino de los Minks. Entonces accedió a trabajar para el gobierno mundial no sin antes cumplir una última misión, proteger el árbol ballena. Si la llegada de un Mugiwara era la señal para entregar el Sunny, para que Zunisha baje el árbol ballena de su espalda, necesita ver con sus propios ojos el sombrero gigante de Mary Joyce. Y finalmente, al acabar su última misión, Zunisha pasaría a trabajar para el gobierno mundial, renunciando a su personalidad de manera definitiva, al igual que Kuma. ¿Cómo conectar el árbol ballena con el Rain Diners? Obtenido Plutón podríamos llegar a conectar la quilla con el cuerpo del barco mediante, por poner un ejemplo inventado, el Arcanoa, que podría transportar la quilla hasta el Nuevo Mundo. Ahora tendríamos un barco con su columna vertebral, pero faltaría la parte más importante, el cañón. Y para llegar hasta Arabasta tendríamos que usar el tesoro del Capitán John. Buggy y el tesoro del Capitán John. Buggy nunca ha mostrado nociones de navegación, pero sin embargo, tras el timeskip, crea el Buggy's Delivery o en español, la Organización de Envíos Piratas. Esta es una organización cuya base está en la isla Karai Bari del Nuevo Mundo. Fue fundada en algún momento durante el salto temporal. Parece ser una asociación de piratas mercenarios liderada por el guerrero del mar Buggy. Su estructura y su jerarquía son ahora desconocidos. El payaso en los 2 años del timeskip, porque sí, se ha vuelto un experto en rutas marítimas del Nuevo Mundo. Además, por algún comentario de los piratas bestias, podría ser el personaje misterioso que sustituiría a Doflamingo con sus entregas ahora que está en Impel Down. Mi conclusión es que el tesoro del Capitán John es una carta de navegación. Primero veamos cómo se presenta Buggy. En la saga de Orange Town, la trama gira en torno a un mapa de la Grand Line que Nami le ha robado al payaso. Los subordinados de Buggy tienen mucho miedo de no recuperar el mapa, es decir, Buggy le da mucha importancia. Incluso se menciona que ese mapa estaba guardado en un cofre de un tesoro.
Entonces la primera presentación del personaje ya tiene relación con una carta de navegación, el mapa de la Grand Line y el interés del payaso por los mapas. La segunda pista que he encontrado es esta mini historia de Buggy. Buscando por las mini historias de Buggy, una portada me ha llamado la atención, por el título, ya que se llama Oh Capitán, nuestro capitán. Me llamó la atención por Capitán Capitán. Se trata de una referencia a los poetas muertos, pero se podría relacionar perfectamente con el Capitán John. El Capitán John se autodenomina capitán, es decir, luego de los Piratas Rocks formó su tripulación y pasó a ser el Capitán John. Me encanta esta teoría que está súper cogida con pinzas. Casualmente el capítulo se llama Carta de Navegación ni Hombres Pez. Entonces, gracias a la carta de navegación del Nuevo Mundo, Buggy pudo formar el Buggy's Delivery, el tesoro del Capitán John y las corrientes marinas. Ahora tenemos una carta de navegación del Nuevo Mundo, pero seguimos sin tener una solución para transportar el árbol ballena hasta Arabasta. Nuestra navegante podría haber revelado el cómo en el capítulo 604. En este capítulo nos presentan una gran catarata submarina, y entre Nami, Frankie y Robin nos dan una lección de cómo funcionan las corrientes del océano. ¿Podría Plutón usar esa corriente para llegar a la Grand Line? Brooke menciona que existen corrientes marítimas desconocidas. ¿Cómo encontraríamos esas corrientes misteriosas? Para hacerlo, Robin nos explica que si el agua está fría, la corriente irá hacia abajo, es decir, con el frío las corrientes marinas descienden. De hecho, Nami nos cuenta que el Sunny se dirigió hacia una isla de invierno de la Red Line para descender hasta la isla Gyojin. Otro requisito para que un barco descienda es la salinidad. Entonces, para que Plutón pueda atravesar la Red Line, necesitamos el lugar más frío y salado del mundo. ¿Y quién mejor para resolver este misterio que el poseedor de todas las corrientes marinas del Nuevo Mundo, Buggy? Con la tontería acabaríamos con una vieja rencilla del payaso. Últimas reflexiones. Un barco está formado por muchas piezas. Sin velas, timón y etcétera es imposible navegar. Una pista útil podrían ser las criaturas del mundo de One Piece, y más las que son capaces de rivalizar con un rey marino, un Bananawi, Yuda y Blueberry. También he notado que en muchas islas, sobre todo relacionadas con los Shichibukais, existen criaturas que custodian estructuras o la isla entera. ¿Impel Down y los Blueberry? ¿Kraken y el Polo Norte? El Kraken tiene algo que ver con toda esta historia, pero no consigo relacionarlo con ningún Shichibukai, como máximo al ser una criatura del Polo Norte que esté relacionado con Buggy y el tema de las corrientes frío. Eso sí, es una criatura mítica. He relacionado Law con Zou por el vínculo de su Nakama, el tema de la huida de la rosa y porque cuando Kinemon habla del árbol ballena él parece estar atento a la información. Respecto a Boa se me hace muy raro que al ser su reino tan primitivo tenga la tecnología para crear este puerto, entonces podría ser perfectamente el Soldier Dock System de Plutón. Sobre Thriller Bark, es el único barco que conocemos con un mástil gigante, además de que no sabemos su origen ya que navegaba en el errante Florian Triangle. Solo sabemos que tras el timeskip este se encuentra en el Nuevo Mundo. Mucha casualidad todo. También tengo dudas del uso del pilar de oro que Bellamy bajó al Mar Azul. Aparentemente no es tan grande como para un mástil, así que no podríamos usarlo para sujetar una vela. Lo único para lo que serviría es para colgar una bandera. Y de hecho, si el pilar de oro estuviera hecho para colgar una bandera, ¿quién mejor que Bellamy para hacerla? Y sobre el tema de las criaturas ancestrales que están custodiando partes de Plutón, ¿cómo podríamos encontrar todas las criaturas ancestrales del mundo de One Piece? Como Luffy prometió a Katakuri volviendo a Whole Cake, ya que Big Mom vemos que tiene un libro con información y localización de todas las criaturas del mundo. Encontrar las partes de Plutón podría ser el último timeskip. Cada Mugiwara tendría que ir con un barco de la flota Mugiwara para reunirlas todas. Por ejemplo, si una pieza del barco se encontrara enterrada en el Polo Norte, Sai sería el único capaz de romper ese hielo. O para el mástil de oro que posee Doflamingo, Bellamy puede ser la única persona en conocer su ubicación. Dato extra, Laboon también es un barco ballena, que es como me imagino a Plutón. Está vacío por dentro como el árbol ballena, y Luffy nos hace una demostración de cómo poner un mástil encima de Laboon. Laboon intenta destruir la Red Line, ¿será un foreshadow de que lo hará Plutón? Último dato extra y me callo para siempre. En la Biblia existe una bestia marina, el Leviatán. La interpretación cristiana del Leviatán le considera a menudo como un demonio asociado con Satán o el diablo, criatura que se describe de tres formas diferentes: un cocodrilo como el Rain Dinners, un dragón como el Palacio Gyojin o una ballena como el árbol ballena. Y por último, el capítulo en el que aparece Laboon, 103, se llama Ballena. Casualmente, 100 capítulos más tarde, el 203, ese capítulo se llama Cocodrilo. Lo malo es que aún no he encontrado ningún capítulo que se llame Dragón. Y aquí en la cama nos ha dejado un dibujo de cómo quedaría reunido y formado este supuesto Plutón que imagina él según su teoría y una comparación en tamaño con el Thousand Sunny.
Este dibujo lo ha hecho el señor Carles Dalmau, así que darle las gracias a él y al Nakama que nos ha pasado la teoría. El dibujo la verdad que es sublime. Y hasta aquí llegaría la teoría del Nakama. A mí personalmente me ha encantado, me parece una genialidad. Es decir, me parece una teoría también muy loca y que obviamente es bastante difícil que se pueda cumplir, pero también me parece de lo mejor que he visto, ya que Plutón sea un barco que esté formado con piezas, los cuales son objetos que hemos visto alrededor del mundo de One Piece por toda la obra, me parece una genialidad. Si realmente Oda decide hacer Plutón así, me parece una locura. Ya sabéis que yo tengo mi propia teoría de Plutón, que si no la has visto te la estoy dejando por arriba, la cual considero, no sé si mi mejor teoría, pero por lo menos en el top 3, y la argumento con bastantes cosas que hemos visto en el manga. Así que si te ha gustado esta teoría, me gustaría muchísimo que dejaras un pedazo de like, que también te suscribieras al canal y sobre todo, si te ha gustado esta teoría, puedes ir a ver la que te he dejado por arriba, la cual es la mía personal sobre Plutón, y puedes dejarme tus opiniones también sobre la otra teoría. También puedes dejarme en los comentarios si tienes una propia teoría o si tienes algo que quieras decirme, me lo puedes dejar allí para estar debatiendo. Y antes de cerrar vamos a hacer el típico troleo que solemos hacer en todos los vídeos de teorías para trolear a la gente cuando viene a ver estos vídeos. Y es que aparte de tu comentario sobre la teoría, te voy a pedir que dejes un comentario con una palabra en específico para que de esta manera todo el mundo que entre a ver los comentarios no entienda por qué está esa palabra en el chat. Y es que en el día de hoy la palabra que vas a tener que poner es bombilla, es decir, aparte de tu comentario sobre la teoría, puedes dejar un comentario que diga bombilla o algo referente a esto, simplemente para que la gente no acabe de entender por qué está esto en los comentarios y de esta manera pues troleemos un poco a la gente. Ya por último, mandar saludos a todos los miembros del canal, los cuales estoy haciendo que aparezcan mágicamente en la pantalla, darles un saludo enorme, darles un abrazo enorme, darles sobre todo las gracias por apoyarme día a día, por apoyar al canal de manera monetaria, de verdad muchísimas gracias, y por la parte izquierda de la pantalla te estoy dejando una lista de reproducción con mis mejores teorías para que le eches un vistazo, y por la parte derecha te estoy dejando una lista de reproducción con los mejores preguntas y respuestas del canal, por si quieres hacerme una pregunta, ahí lo tienes. Nada más que decir, de verdad, daros un abrazo enorme, muchísimas gracias por el apoyo, un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.